Son las 4 de la tarde en Madrid, las 11 de la noche en Singapur. Y esto es El color del dinero. En este punto yo debería hacer el editorial, pero hoy creo que no lo voy a hacer por dos razones. La primera es porque no me da la gana y la segunda es porque tengo poco tiempo, mucha gente en el estudio y otro esperándome en Londres y además un montón de cosas de las que hablar. Así que el editorial lo van a hacer hoy nuestros invitados, que son 3 y muy importantes. Bien, iba a decir que hemos cambiado de estudio hoy, entonces no los tengo ni a mi derecha ni a mi izquierda, están todos a mi izquierda. Tengo a María Blanco por primera vez debutando en El color del dinero. Sabes que te deseábamos fervientemente. Yo os deseaba también. Desde hace meses, pero no podía venir porque hasta ahora estaba dando clase y ahora ya en estas fechas navideñas, hoy 26 de diciembre, pues ya no se da clase. Y ya puede María venirse hasta aquí a hacernos compañía, aunque sea solo una horita, ¿no? Luego, otra cosa que habrán pensado ustedes es, bueno, ¿y por qué no se ha dado la hora en Singapur? Claro, este Villanueva está tonto. Normalmente nos da la hora siempre en países de habla hispana y en Singapur no se habla español. Pues no, en Singapur sí se habla español. Porque en Singapur vive Diego Parrilla, que está con nosotros hoy aquí, que es español, de Santiago de Compostela. Sí, buenas tardes. Bien, Diego Parrilla, yo tengo, es el coautor de La madre de todas las batallas, el último libro de Daniel Lacalle. Y bueno, en la solapa del libro viene, podría leerla, pero me haría falta el programa entero, claro. Le decía antes de entrar en antena que la entrada triunfador en el diccionario de la Real Academia debería llevar su fotografía adosada. Porque el caso de Diego Parrilla es de estas cosas que a uno le hacen sentirse orgulloso de dos cosas. Una, de compartir pasaporte con él, y dos, de haber nacido el mismo año que él. Diego nació como yo en 1973, que fue el año de la crisis del petróleo. Y del petróleo y otras muchas cosas va el libro este de la madre de todas las batallas, que está muy de moda ahora. Él se presentó la semana pasada en Madrid, ¿no? Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Y tenemos también, as usual, a Diego Sánchez de la Cruz, ahí al fondo. También de Santiago de Compostela, también Diego. Es una tarde de coincidencias. Bueno, Diego está muy amadrileñado. Es decir, es nacido en Santiago de Compostela, pero criado criado en Santiago. ¿Vale? Con piedra en húmeda. inglés en Madrid. Luego podríamos decir que es más madrileño que compostelano. Bueno, tampoco. Y no dice nada, así que mira. Tampoco, Bueno, vamos a la materia, porque hoy me he comido el editorial y me lo he comido porque tampoco había nada que decir, porque con estos invitados voy a hacer el ridículo, diga lo que yo diga. Es decir, hacer un editorial al lado de María Blanco, de Diego Parrilla, Exagerado, o de Daniel Lacalle, si nos pues hemos claro. criado juntos en Juan de María. Van a decir, bueno, Juego en el este tío, patio. este indocumentado, cómo se pone aquí a dar opiniones y a hacer análisis. Bien, vamos a hablar hoy, como estamos ya a final de 2014, quedan 6 días para que este año termine. No ha sido precisamente el año de las luces, por lo menos en España. Podría serlo 2015, eso ya veremos. Vamos a hacer un balance general de lo que ha dado la economía en España, en los países de habla hispana y en el mundo en general, porque el mundo está muy globalizado. Es decir, hoy no se puede hablar de que una parte del mundo llora sin que sufra, sin que la otra parte llore. Es decir, todo está interrelacionado, ¿no? A mí se me han ocurrido varios temas. No sé, podemos ir cambiando de uno al otro y veo así, tiro pelotas encima de la mesa y chutadla que os parezca. Yo lo que he visto este año es la estabilización de la zona euro, por ejemplo, es un caso. Es decir, ya se ha dejado de hablar de Europa y del euro como de manera mad maxista, ¿no? De esto va a ser el final, cosa que en el año 2011, 12 y 13 era el tema de todos los días en el Financial Times. Sí. También veo la caída del petróleo, que es algo más reciente, empezó en septiembre y ha continuado hasta diciembre. Y es más, esta caída del petróleo va a darle forma al año 2015, forma parte más del futuro que del pasado. Veo la quiebra de la América bolivariana. Es decir, la América del Alba, esta América que fundó Chávez hace ya casi 15 años y que pues está pasando las canutas, ¿no? Y veo cómo países que hasta hace no mucho estaban dándose golpes en el pecho, hoy están haciendo reformas in extremis, como Francia, países importantes, quiero decir. La economía francesa sigue siendo de las más grandes del mundo y no está pasándolo muy bien, ¿no? Así que por donde queráis empezar. ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que más te pone, María? Yo me pone todo a mí todo. En este programa me pone todo. Pero yo diría que no es el año
de las luces es el año de las velas, ¿no? Por la subida de los precios de la electricidad en este país, nos vamos a tener que alumbrarnos con velitas. Yo no sé si... Fíjate que me sorprendes tan optimista, Fernando. Estás desconocido para mí. Ojalá fuera el año de la quiebra bolivariana. Ojalá fuera el año de la quiebra bolivariana. Y yo no lo tengo tan claro. Hace más o menos un mes estuve con Diego Sánchez de la Cruz, además, con un grupo de muchachos cubanos y con empresarios venezolanos que estaban pasándolo tan mal y la nutrición de la bestia está tan asegurada que lo que yo creo que sí está pasando no es exactamente la quiebra del sistema bolivariano, es la quiebra de la gente, del pueblo. Es decir, ya no tienen nada, y van a tener más escasez todavía, pero no creo que eso signifique la caída de los gobiernos bolivarianos, desafortunadamente. Que sí es verdad que la bajada del precio del petróleo que tenemos desde hace un tiempo probablemente va a definir y a perfilar por dónde va a ir el equilibrio internacional, el equilibrio económico internacional, pero también el equilibrio político internacional. Y en este sentido vamos a ver quién es el chulángano, como dices tú, que es capaz de aguantar. Chulángano es una palabra de uso común. No es no, que lo diga yo solo te lo he oído a ti, pero sí. Bueno. No, a ver quién es el chulito que aguanta más allá arriba en el poder con el pueblo completamente hambriento y ya sin caceroladas y sin protestar. Es decir, porque ya los venezolanos y los cubanos están absolutamente sometidos porque no tienen tiempo para preocuparse, yo no para me refería porque tienen que conseguir zumo de naranja para sus hijos. No me refería tanto a la quiebra del sistema como de la idea bolivariana. En el año 2006 se estaban expandiendo como una mancha de aceite. Y estaban tomando país a país. ¿Vale? Hoy está en franco creo que retroceso. No está resuelto. Ya, pero no está resuelto. No está resuelto. Es decir, la llama ha bajado su intensidad, pero por desgracia, ojalá, de verdad que me encantaría, pero yo no lanzaría las campanas al vuelo simplemente porque ya se van a buscar una manera de culpar de su propio receso y de su propio fracaso a algún capitalista imperialista. O algún banquero, algún facineroso empresario. Oye, o algo ya está por el pasando. estilo. Estos días los ataques van contra José María Aznar, irán contra Estados Unidos, irán contra quien sea, ¿no? Pero yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en Venezuela sí es de una quiebra del sistema y en ese punto es en el que entramos en la fase de represión y es cuando lo va a pasar peor la gente. Porque una cosa es que el sistema ya no se sostenga y solo doy un dato. Tienen 21.000 millones de dólares de reservas y su deuda para los próximos años es de 21.000 millones. Únele a un déficit del 10% del PIB, es decir, no hay manera de pagarlo. No, si los números no cuadran, pero no cuadran desde hace tiempo. Pero no, claro, pero efectivamente el final no es un final feliz, que quizás es lo que puede uno pensar escuchando a Fernando. No es un final que se va a dar como una cascada de buenas noticias en la que se va a desmontar el chiringuito, sino que ahora entramos en la fase de represión financiera y hasta física. Hay que ser un poco optimista. Ya, pero ya hemos digerido el pavo, entonces vamos a volver a la realidad. Hay que ser un poco optimista. Menos mal que tenemos aquí a Diego, que sí lo va a ser, que viene de un país feliz. Es una orden. De una feliz república del sudeste asiático, donde las cosas se ven de otra manera. Aquí es que estamos con el envenene y el contamine propio de España, que se junta todo. Bueno, volviendo un poco a Venezuela, yo creo que al final es una bajada de marea en la que se ve un poco la realidad, ¿no? Hasta ahora las medidas que se han tomado pues se han beneficiado de una subida de marea en la que todo valía, todo estaba oculto y los números pues estaban un poco escondidos, ¿no? Al final cuando el petróleo sube de 20-30 dólares a 140 y pues estás malgastando un poco el dinero y tomando ciertas medidas, casi te las perdona. El problema es que, como todos sabemos, esto era insostenible y ahora mismo pues esta bajada de marea está exponiendo una serie de problemas muy muy serios. Yo no estoy muy positivo, si te digo la verdad, y creo que es una cuestión... No acatas la orden simplemente en cuanto al impacto que puede tener esta caída en estos países, porque al final, yo como suelo decir, el problema de Venezuela, tú cuando debes 5.000 euros, el problema lo tienes tú, ¿no? Cuando debes 50 millones de euros, el problema lo tiene el otro. Y yo creo que el problema, en el caso de Venezuela, lo tienen otros, lo tiene la gente que le ha estado prestando
mucho dinero, un poco a costa de un petróleo que iba a venir, y ese dinero ya está gastado y está mal gastado. O sea, que lo que no está muy claro es cómo vamos hacia adelante. Pero bueno, abre ciertos optimismo, pero yo sinceramente creo que aquello no lo veo muy claro cómo va a acabar y va a ir a peor. En el caso de Venezuela, el que tiene el problema es su principal acreedor, que es China. En el caso de Ecuador también. Es decir, los chinos lo que hicieron, creo yo, fue el peor negocio del mundo. Sí, lo que pasa es interesante, porque si vemos un poco lo que pasó en Argentina, ¿no? Cuando al final los acreedores pues llevan ahí el proceso muy legal y tal, aunque tengas prácticamente una mayoría absoluta del control, siempre hay unas pequeñas partes que te paran los procesos, y lo que ha pasado en Argentina ha sido un desastre para todos, ¿no? En estos procesos con unos fondos de crédito y demás que al final pues se han negado a llegar a ajustes, han llegado a acuerdos. Y entonces yo creo que este proceso va a ser mucho más controlado, dominado por China, y va a ser un poco un managed default, ¿no? Que dirían en inglés, en el que se va a controlar el tema. A nadie le interesa y a China menos. Entonces, bueno, está claro que veremos una ocupación bastante más importante, porque ellos irán allá por los muebles, ¿no? Y bueno, ya veremos. Espero que sea inversión y sea algo muy positivo para el país, pero lo que está claro es que el precio del petróleo lo más probable es que continúe bajo durante un tiempo, y esta bajada de marea expone y hablando de baja de marea, yo además lo que más me preocupa es que en la mayoría de estos países, más que una marea, lo que ha llegado es un chapapote. ¿A qué me refiero con esto? A que se ha contaminado todo el tejido productivo de la economía. El caso de Ecuador es el más escandaloso de todos, porque su ciclo económico nunca estuvo acoplado al precio del petróleo, que es algo llamativo. No significa que fuese la economía más diversificada y dinámica del mundo, desde luego, pero no había ningún tipo de relación. Tú intentabas cruzar y buscar correlaciones entre la evolución del barril y el ciclo económico, y de verdad que no las encontrabas. Ahora mismo son una curva prácticamente paralela. Se ha atado toda la economía al petróleo, se ha atado toda la economía al Estado, y además el Estado ha pasado de consumir en torno al 20%, la media en los países emergentes, a consumir entre el 40 y el 50% del PIB, una cifra escandalosa. De hecho, como los recursos financieros ya no están ahí, Ecuador ha empeñado todo su petróleo hasta el año 2022-2024, con lo cual, cuando consideramos a unos precios medios del barril de petróleo cuál es la deuda y las obligaciones que en última instancia se deberían supuestamente respaldar en términos monetarios, Ecuador podría tener una deuda superior al 100% del PIB. Que esto es inaudito para una economía emergente que se pueda sobrevivir con eso. Claro, como está negociado en petróleo y están perforando hasta en las reservas del Amazonas, que a priori eran intocables, pues es posible que encuentren maneras y maneras de salvar ese eventual colapso. Pero lo dicho, contando todas las obligaciones, la deuda pública del país efectiva, contando el valor de ese petróleo, aunque claro que ahora mismo calcularlo está más difícil, pues pasa al 100% del PIB. El detalle es importante también, porque cuando tú tomas prestado dinero, pues depende muchísimo en qué tienes que pagarlo, ¿no? Y digamos que si esto se ha estructurado de una forma en la que tú repagas en petróleo, no es un problema tan grande, ¿no? Porque hasta el punto de vista de que es una buena jugada. Si tú tomas, por ejemplo, $100 millones prestados a cambio de 1 millón de barriles en verano, y el petróleo vale $30 dentro de 5 años, pues al final ese 1 millón de barriles que tú le repagas son 30, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo se haya estructurado esta deuda, y digamos que si estos países han aprovechado la situación de los precios altos para pedir prestado en una moneda llamada petróleo, es una jugada buena. Si has hecho una jugada en la que tienes que pagar dólares, es un problema muy distinto, ¿no? Hay que tener en cuenta incluso, además, que Ecuador ha tenido que recurrir a su oro, ha insistido en este tipo de préstamos un poco más no monetarios. Han empeñado 400 millones de reservas de dólares en oro a Goldman Sachs. Pero que estos petrotiranobanderas que han aparecido y han proliferado por toda Hispanoamérica les vaya mal, significa que a los que les compramos el petróleo nos debería ir bien, porque bajamos sustancialmente la factura energética. Y esto viene al caso del tema de Europa, que ha alejado, parece, el fantasma de la quiebra inmediata, de la desaparición del euro, y además nos viene con un precio del barril sensiblemente disminuido.
es decir, los costes energéticos de la Unión Europea, que tiene que importar prácticamente todo el petróleo que consume, porque aquí en la Unión Europea, quitando el Reino Unido, que produce algo en el Mar del Norte, el resto se tiene que traer de fuera, ¿no? Esto, vamos, digo España, digo la Unión Europea, pero digo España en concreto. Esto va a venir muy bien. Esto realmente ha bajado la Virgen de los Cielos y se le ha parecido a Mariano, directamente, porque claro, con la serie... Y a Hollande. Y a Hollande, pero si empezamos desde España y seguimos hasta afuera, en año electoral, con 2 elecciones, y con la situación política de falta de liderazgo, corrupción varias, la amenaza del coletas y todas estas cosas, a Mariano, que nos baje el coste energético, que es el megacoste, es el recoste. Es el coste, claro, ¿no? Claro, junto al trabajo. De toda la producción. Entonces, pues le ha venido muy bien, porque así, efectivamente, él se va a apuntar el tanto, por más que le diga la oposición y todo eso, pues le va a venir muy bien. Y yo no sé hasta qué punto, fíjate, me vas a echar por pesimista, pero yo no sé hasta qué punto eso no va a empujarle a gastar más. ¿Tú crees? Hombre. Yo creo que sí. Es decir, el de repente tener una factura energética mucho más reducida y tener cierto margen, si fuera una persona inteligente, tú ten en cuenta que yo todos los martes tengo tertulia con Juan Ramón Rayo y ya me he vuelto, no conspiranoica, porque él no es conspiranoico, pero muy realista sí. Entonces la lógica de esta gente es, tengo un poquito de margen, tengo 1 céntimo de euro en el bolsillo, voy a comprar prebendas electorales. Voy a comprar a los votantes, voy a asegurarme las elecciones. A lo mejor no tanto las autonómicas y locales. Yo creo que ellos piensan que les van a dar un rapapolvo ahí para poder ganar y no les importa porque María, creen que van a ganar las autonomías han aumentado el gasto de cara a 2015 o lo tienen previsto aumentar en un 4%. Y estos son presupuestos que se han hecho sin contar con... Claro, pues imagínate, por eso, hasta qué punto esto que sería una cosa beneficiosa si fuéramos gente sensata, o nuestros políticos lo fueran, no nos va a llevar a un aumento en la espiral, ¿no? Claro. Desde el punto de vista europeo, creo que sí viene bien. Y la verdad es que confío más en los de fuera que en los de dentro. Pero lo que Es hace, horrible, pero vamos a ver, lo que haga Extremadura, creo que tiene poco peso en la economía mundial. Es decir, no, por supuesto, pero voy desde la dentro hacia Comunidad de La afuera, Rioja, o sea, ¿vale? estoy desde dentro hacia afuera. ¿Cómo nos viene de bien la rebaja de la factura energética? Nos viene fenomenal. Que el gobierno puede aprovechar eso Va para a no aprovecharlo, mejorarla y no... Ten en cuenta que los brotes verdes, azules o amarillos que veamos y la senda de luz que se nos presenta por delante, la alineación de los planetas que nos venden los políticos cuando están en una coyuntura como la que estamos ahora mismo y viendo la posibilidad de que realmente la factura energética esté bajando y esta bajada sea para quedarse, es muy frágil todavía. Es muy frágil. El crecimiento, incluso yo creo que el del 2015 va a ser bastante frágil. Espérate al 16. Español, ¿quieres decir? Sí, por supuesto. Sí, Luego ya 2,5, vamos a ver como Europa, mucho, ¿no? Ojo luego, con Grecia, pero ojo con los que están ojo que con no se Francia debe, también, que no se debe Italia. confundir crecimiento del PIB con prosperidad. El PIB lo puedes hacer crecer de maneras No, yo artificiales. hablo del crecimiento Claro, económico real. Estoy que diciendo eso- que es muy frágil y que hay un 2016 después del 2015. Sí, no olvidemos que Chávez, Kirchner presumen de o presumían de crecimientos del PIB cuando el país iba directo a la catástrofe. Es decir, no, vamos a hacer un 2,5. Bueno, la Un 2,5 Unión lo Soviética puedes es el hacer. mega ejemplo, Un 2,5. Bueno, la Unión Soviética es que directamente se inventaba las Por eso, estadísticas. por eso, genial. Las estadísticas soviéticas a los alumnos de Loma, donde doy clase de historia económica, cuando tratamos el telón de acero, los países del telón de acero, pero usted no me da estadísticas, es que no sirven de nada esas Claro, a lo estadísticas. mejor le puedes decir lo Por que eso le digo no- a mis alumnos. Por eso no os las doy. El porque- es busquen las estadísticas. Claro, a ver pero si las no las encuentran. había, eran todas mentiras, claro. Tú veías la producción de trigo en la RDA, ¿no? Y eran unos crecimientos del 40% anual, que unas cosas disparatadas porque eran propaganda, ¿no? Una cosa, Diego, aparte del petróleo hay más materias primas de las que se depende. No comemos petróleo, es importante, pero lo que ha habido en los últimos años ha sido una inflación general de las materias primas, desde el petróleo hasta el cacao. Sí, efectivamente. Bueno, la agricultura ha estado muy ligada a la energía por tema de los biofueles, ¿no? Hemos visto con el maíz, que es no solo importante también para el precio, pues eso, lo que comemos, sino también es la carne y demás. Sí es cierto que el ciclo se ha dado la vuelta. Yo volviendo un poco al tema del petróleo diría que
evidentemente España se va a beneficiar, pero como decías al principio, con el año de las velas hay otra serie de costes que están presentes en el sistema que bueno, no vamos a disfrutar tanto la bajada como quisieras en términos porcentuales. Va a haber una ayuda, pero bueno, yo veo un tema ligado a esto que es muy muy importante, que es quizás otra virgen que se le ha presentado, que es la virgen de Mario Draghi, ¿no? Y esta viene unida al fin, digamos, de la política monetaria en Estados Unidos, en el sentido de que esto es Estados Unidos, como todos sabemos, fue el primero en actuar de forma muy agresiva con medidas cuantitativas, y esto llevó al euro a 1,40. Y digamos que con la situación en la que estábamos nosotros en Europa y el resto del mundo, que el euro dólar llegara a 1,40, y con ello, digamos, el yuan en China, que está ligado al dólar americano, hemos perdido una competitividad bestial. Entonces yo lo que he visto es que la situación europea, un poco como el único ciudadano que se estaba comportando bien, sin tomar unas medidas extremas, hemos sufrido durante muchos años. Yo no acabo de entender cómo han permitido en esta pelea, en este currency wars, en esta batalla de las monedas, que el euro estuviera tan fuerte. Y al final Mario Draghi pues se ha visto beneficiado de dos temas muy importantes. Uno es el fin, digamos, de esta política en Estados Unidos gracias a su crecimiento, y la línea ya está, digamos, marcada para la subida de tipos de interés. Y por otro lado es, digamos, un consenso, un crecimiento del consenso ligado por una situación en Alemania, al final, que es más débil, que le ha dado un poco margen para introducir unas medidas muy agresivas. Ver el euro a 1, a paridad con el dólar americano, no es ninguna locura. Y es algo que puede pasar, puede pasar de forma bastante rápida. O sea, igual que el petróleo ha caído un 40% desde el verano, cosa, por cierto, que ya estaba escrita en el libro. Sí, señor, es un libro profético. Se han levantado cejas en el estudio cuando has dicho... No es ninguna tontería. El euro dólar a 1 es un incentivo muchísimo más potente que la caída del petróleo para Europa, y es lo que necesita. Y Mario Draghi lo sabe muy bien, y lo sabe Abe, y lo sabe Kuroda, y entonces ¿Y tú crees que eso se puede dar de verdad? ¿Tanto como 1-1? Ahora mismo tenemos una divergencia. Bueno, piensa que cuando el euro dólar entró, fue por debajo de paridad. Estábamos sí. O sea que llevamos acostumbrados... Ha llovido ya, ¿eh? Sí, estamos acostumbrados... 2002, por ahí, ¿no? Estamos acostumbrados a un nivel de euro increíblemente fuerte, ¿no? Pero sinceramente esta divergencia de subida de tipos en Estados Unidos, y si Draghi aprovecha esta bajada del petróleo más otros factores para introducir lo que yo creo que va a pasar, que es la introducción de una política cuantitativa, como ha hecho Japón, quizás no tan agresiva, pero desde luego Mario Draghi tiene una credibilidad muy grande en los mercados, y todos los que han ido contra Mario han perdido dinero. Entonces, al final, no está muy claro el mecanismo y cómo lo va a conseguir, y que de forma tan agresiva, pero yo creo que este es para el año 2015, va a ser uno de los temas clave, es dónde va el euro, y ese es otra virgen, la Virgen de Mario, que se le puede presentar a no es solo... una reaparición, porque ya se le apareció cuando dijo... bajar a la tierra que os ponéis si tuviéramos a Diego sobrenaturales. aquí todas las semanas, cobrábamos por escuchar el programa, no es por nada, estando aquí lo hacíamos de suscripción. Esto ya son casi consejos de un inversión. insider, ¿no? El tema está unido a la deflación de que me estás hablando. A ver, ha llamado al presidente, al gobernador del BCE, Mario, por el nombre, ¿vale? Ya es un nivel. Bueno, todos decimos Draghi. Bueno, Mario. yo he tenido el honor y la suerte de trabajar con él en Goldman Sachs y de estar en reuniones en persona, y es un tipo Cierto, de una credibilidad increíble. Diego Parrilla trabaja en Goldman Sachs, en Merrill Lynch, ¿vale? En JP Morgan, es decir, aquello de los mercados, si hubiera que poner un nombre, tuviéramos que tener un Mr. Mercados, un Mr. Markets, tendríamos aquí a Diego. Nosotros hemos sido siempre grandes defensores de los mercados, pero vamos, que no te vean por la calle, porque en España... Ahora mismo se están imaginando a un señor con bombín, ¿no? Y aciertan, porque efectivamente un gentleman es, desde luego. Es decir, ya les gustaría a muchos tener la plata que tiene Diego. Efectivamente el nivel. Un comentario que yo quería hacer. Siendo cierto que evidentemente es un hándicap en muchos sentidos, en España hemos podido adaptarnos al euro caro mucho mejor de lo que pensábamos. Sí. Entonces, en ese sentido,
de la misma manera que se puede hacer un elogio transitorio del petróleo caro, en tanto en cuanto nos ha animado a explorar con entusiasmo, llámese fracking y llámese nuevas fórmulas de producción energética, también el euro caro nos ha animado a exportar y a darle un poco la vuelta, porque en las peores situaciones de competitividad hemos sido capaces de disparar eso. Sí. Diego, nos vamos a ir a publicidad y quiero que la gente escuche la música, que luego al final tenemos todos un carrete aquí horroroso y no dejamos escuchar la música. Alessandro Marcello, concierto para oboe número 1, y volvemos en 3 minutos. Ya saben que les persigo, ¿eh? El color del dinero, con Fernando Díaz Villanueva. Tenemos más sorpresas hoy, día de post-Navidad. Hemos oído ya a Diego Parrilla, a Diego de la Cruz, a María Blanco, y tenemos al otro lado del teléfono, desde la capital del Reino Unido, la antigua Londinium de los romanos, a Daniel Lacalle. Muy buenas, Daniel. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues a ver, tenemos aquí en el estudio a tu socio Diego Parrilla, coautor de La madre de todas las batallas, y estamos hablando de lo que ha pasado a lo largo de este año, que va a terminar en breve, en unos días. Hemos tratado el tema de Venezuela, el tema del euro, y me comentaba Diego ahora en el descanso que por qué no hablábamos de Rusia. Claro, que ha sido otra de las grandes sorpresas de la última parte de 2014. Claro, Rusia no es cualquier cosa, Rusia no es Hungría. Si Rusia revienta, sus efectos, los efectos del reviente, se van a sentir en todo el mundo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, el tema ruso? Hombre, yo lo veo con preocupación, ¿no? Porque estamos viendo pues que las estimaciones que se han estado haciendo durante todo el año, para el año 2015, para el año 2016, pues ya son papel mojado, ¿no? Y por supuesto Rusia es un componente esencial para muchas partes del puzzle de la economía global, ¿no? Para empezar, es una parte no desdeñable de las exportaciones e importaciones de la Unión Europea. Las exportaciones a la Unión Soviética, a la antigua Unión Soviética, ya llamo a Rusia, suponen prácticamente pues el 1% del total, que no es pequeño, en el caso de Alemania es superior, y yo creo que bueno, pues hay que vigilarlo porque es incuestionable que se mueve hacia una recesión, ¿no? Y hacia una recesión profunda. ¿Como la del 97? No como la del 97, porque yo creo que la diferencia con el año 97 es que la economía rusa estaba financiada a corto plazo con unos dólares que eran, digamos, pues muy pocos, ¿no? Y con muy pocas reservas dentro del Banco Central, y eso lo utilizaban para financiar proyectos a muy largo plazo y en rublos, ¿no? Entonces, claro, eso se produjo lo que se llama un mismatch de activos y pasivos, que hoy en día no es la situación, no es la situación. Rusia tiene unas reservas de moneda suficientes y potentes, y no es la misma situación, pero no deja de ser una economía muy frágil que se encuentra con grandes desequilibrios a muy corto plazo, ¿no? Y ya lo estamos viendo, el rublo y el petróleo, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo ahí. Hombre, evidentemente el tema de Ucrania ha sido tremendo, ¿no? Y yo recuerdo además justo el día de mi cumpleaños, cuando cayó el famoso vuelo de Malaysian Airlines, un poco como el principio del fin, ¿no? Porque la crisis que empezó a primeros de año y que, bueno, llegamos a toda la anexión de Crimea y luego todos los problemas incluso ahí en Lugansk y Donetsk, a pesar de todo aquello, la situación más o menos estaba medio controlada, ¿no? Y el rublo al final estaba casi contra el dólar a 30 y pocos, ¿no? Digamos que esto está rodando los 80 ahora. Es decir, ha sido una barbaridad lo que hemos tenido, y digamos que aquel incidente, pues todo el tema de las sanciones
no tiene una salida clara, ¿no? Europa ha tomado una posición mucho más agresiva. Putin, pues bueno, de forma directa ha tomado una posición también bastante firme, y tenemos no hay una salida muy clara a aquello, que sigue, bueno, con buenas intenciones, pero con un problema real. La caída del petróleo es el segundo factor, que tampoco le ve una solución muy clara a corto y medio plazo, ¿no? Porque lo que está haciendo, en cierto modo, Arabia Saudita y el mercado reaccionando es sacar a ciertos productos marginales, y como sabemos, pues esto no va a pasar bajando el precio y quedándose ahí 3 meses. Porque 3 meses... Y el resto de las materias primas, ¿verdad? Porque efectivamente. No es solamente un problema, el problema del petróleo es muy evidente como gran productor, ¿no? Como tú comentas, pero yo creo que es que nos olvidamos de que es un gran exportador de materias primas sí. Al exterior, la Unión Europea, materias primas agrícolas que también han caído, y materias primas como el gas natural que también han caído, y que además se encuentran con el doble problema. No es ya tanto un problema de precio, sino un problema también de demanda. Es decir, que la demanda en los países consumidores pues está racionalizándose, está siendo más eficiente, se está consumiendo menos, entonces es un double whammy, ¿no? Un impacto doble. Hombre, el tema que es aquí, en mi opinión, muy, muy importante, lo hemos visto en todas las crisis un poco de mercados emergentes, es hasta qué punto se puede contener, ¿no? Es un tema aislado Rusia, o digamos la volatilidad de los mercados que estamos viendo tiene un efecto de segundo orden, y bueno, ya estamos viendo el impacto en Brasil, en el real, en Sudáfrica, y este es un tema que a mí me preocupa un poco, digamos, a segundo orden, ¿no? No es solamente la situación en particular de Rusia, sino también, como hablamos antes de una marea, digamos, esto expone ciertos riesgos que hay en el sistema, y que bueno, pues van a florecer, y que vamos a tener que atajarlos, y crean ciertas espirales. Entonces, una de las conclusiones básicas es una subida de la volatilidad, y la volatilidad no es buena amiga de los mercados, porque la gente al final tiene que cortar posiciones y esto puede llevar a un periodo de liquidez baja y volatilidad alta y cierta incertidumbre, y bueno, con un poco la salida de Estados Unidos y la subida de tipos, digamos que hay muchas nubes para los mercados emergentes, y esto no es buenas noticias, ¿no? Que tenemos ahí algo que bueno, puede crear ciertos problemas, y entonces a ver si conseguimos estabilizarlo. Está claro que la reacción del Banco Central, yo creo que es otra diferencia muy importante, como decías, Daniel, con la crisis del 97, porque ahora mismo, fíjate, o sea, ellos con una moneda pseudo controlada quitaron toda la intervención muy rápido, y han mantenido, digamos, el nivel de reservas a un nivel muy importante. Es decir, están manejando de una forma mucho más liberalista que hubiéramos podido pensar. Las reservas han sido la clave, ¿no? Bueno, Asia lo enseñó en los 90, y ahora lo vemos que sí se han tomado notas. El otro día leía que en Rusia se están disparando los precios de una manera ya descontrolada, y está la gente saliendo a consumir, ¿no? Comentaba el corresponsal ahí en El Mundo que decía, bueno, que tenía un amigo, un español, un expatriado, que cobraban rublos, que se iba a comprar de una tacada el iPhone 6, la PS4 y todo, dijo, porque total, para que se lo funda el banco me lo fundo yo, ¿no? Que las consecuencias de la inflación son imprevisibles. Vamos, me remonto a la Alemania de los años 20. Es decir, sabes cómo empieza la cosa, pero no cómo termina, ¿no? Yo quería poner encima de la mesa, ya que os tengo otra vez a los dos, como hace un par de semanas cuando presentasteis el libro y en la radio con Laura Blanco, etcétera. Comentaba Fernando, sacaba el tema del 97. Yo creo que una de las cosas que sucede, uno de los factores importantes es que el equilibrio internacional y el modo en que Rusia afecta hoy en día a ese equilibrio es muy diferente a lo que sucedía con la URSS cuando en el año 97. Ahora mismo me pregunto, y lo pregunto con total ignorancia, hasta qué punto lo que está pasando y lo que va a pasar en Rusia, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico, dentro de sus países de influencia, pues Ucrania y otros muchos, puede afectarnos de alguna manera, teniendo en cuenta que sus links están con China, con determinados países islámicos que son los más antioccidentales, y de alguna manera también, aunque la Unión Europea está más cubierta, me parece que podía estar antes, en el 97, también nos afecta como bloque, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros dos?
¿Hasta qué por punto ejemplo, lo que está pasando con el rublo puede afectar de manera directa o indirecta a España o a Europa? O sea, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Primero es el impacto financiero y luego está el impacto geopolítico. El impacto financiero es todavía imprevisible, porque claro, ahora mismo todo el mundo está diciendo, bueno, ¿cuál es la exposición de la banca internacional a activos rusos? ¿Cuál es la exposición de los bancos rusos? ¿Qué nivel de liquidez tienen? O sea, estamos viendo muchas segundas derivadas en las que todo el mundo, y esto ya me recuerda a otras ocasiones, todo el mundo dice, es muy poco, ¿no? Exposición 6%, exposición 5%, todo el mundo dice que es poco, pero luego esas cosas pues suelen, cuando saltan de una manera importante. Por ejemplo, hoy me comentaban la exposición a hipotecas compradas por rusos en Europa, ¿no? Y en España, en la costa en particular. Entonces hay muchas segundas derivadas. La parte financiera yo creo que nos debe preocupar simplemente desde el punto de vista de que estábamos asumiendo durante los próximos 2 años una expansión de crédito espectacular gracias a la política de los bancos centrales, del Banco Central Europeo en particular y del Banco de Japón. Entonces, lo que probablemente veamos sea una contracción grande del crédito para contener ese riesgo, por lo menos mientras se sabe cuál es el impacto real. El impacto geopolítico, pues desde mi punto de vista, es muy obvio. Cuando bajan las materias primas siempre aumenta el riesgo geopolítico, es así de duro y es así de real. Pero también yo creo que estamos hablando de riesgos muy localizados, ¿no? Desafortunadamente. En cierto modo podríamos hablar de que estamos ante la venganza del primer mundo, ¿no? Después de 15 años de dolores. Hace un par de semanas salió un artículo en el Daily Telegraph que yo creo que era muy revelador, ¿no? Que decía cómo se acaba con los regímenes enemigos, ¿no? Aprenda usted de Reagan, ¿no? Reagan, ¿qué hizo? Pues Reagan lo que hizo fue una carrera a ver quién se endeudaba más y el que petó primero, pues perdió. Esto es lo mismo pero al revés, por el lado de los ingresos, ¿no? Por el lado de la venganza del primer mundo a través de la fortaleza del dólar, a través de la reducción de liquidez en un entorno en el que los sistemas financieros necesitan de un nivel de liquidez extremadamente alto comparado con los niveles históricos. Me comentaba Diego antes, que es más listo que un ratón colorado, que lo que veía detrás de todo era la revalorización del dólar. Al final va a terminar siendo todo un fenómeno monetario. Es decir, el tapering de la Fed, el aportar valor al dólar, que estaba hecho un andrajo fiduciario en los últimos años, es el que está reshaping the world otra vez, ¿no? Estar dándole nueva forma al mundo. ¿Tú crees, Dani, bueno, y el propio Diego, ¿no? Que es el que me lo comentaba, que es tal cual? Que al final, en el fondo de todo estaba el dólar. En el libro lo decimos, ¿no? En el libro decimos que los experimentos monetarios tienen efectos expansivos y depresivos, ¿no? Y cuando se llevan a cabo experimentos monetarios que son del calado del que ha llevado a cabo la Fed, que ha sido aumentar la masa monetaria, duplicar la masa monetaria de toda la historia creada en Estados Unidos, más de la mitad se ha creado en los últimos 6 años, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene un efecto expansivo en el que las economías y los mercados emergentes se acostumbran a una liquidez y a un exceso de crédito en dólares pues muy muy alto, y luego cuando se retira, esto es como una marea, ¿no? Se retira la marea y empiezan a verse pues los problemas. Yo no diría tanto la fortaleza del dólar, porque siempre la fortaleza del dólar es un tema relativo, es decir, se podía haber fortalecido el dólar porque el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra estuviesen debilitando sus monedas sin que hubiese un efecto sobre el resto de las materias primas, etcétera, grave. No, yo creo que es el hecho de haber sacado del mercado
esa enorme cantidad de liquidez, estamos hablando de un 6 a 8% ha sido la media de masa monetaria del Producto Interior Bruto, ¿no? Un 6%, 7% de aumento de masa monetaria adicional sobre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, pues es una brutalidad en un país tan grande. Sí. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues todo ese crédito que se crea es menor crédito que viene después hacia las economías, pero no es tanto el fortalecer o debilitar el dólar, sino que eso podría haber ocurrido pues por guerra de monedas, si el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se hubiesen puesto de manera salvaje, sino quitar de encima lo que es el efecto del quantitative easing, que es una enorme cantidad de crédito en el sistema, pues ya te digo, que supone el 6% del Producto Interior Bruto anual, llegó a ser el 8% de Estados Unidos, que es pues el equivalente a 2 Grecias, ¿no? Sí, yo creo que estos experimentos monetarios los miraremos con perspectiva, ¿no? Pero al final la política monetaria es contagiosa. Entonces, cuando un país toma una medida muy agresiva, en principio con una perspectiva doméstica, es decir, Estados Unidos dice, bueno, yo quiero de cara al mundo, pues Estados Unidos está diciendo que está tomando unas medidas básicamente para fomentar su consumo interno y una situación y tal, pero evidentemente, como dice Daniel muy bien, pues el tema de las monedas es un tema relativo, es el dólar contra el euro, el dólar contra el yuan, el dólar contra el yen. Y esto lo que te crea es por ahí donde viene el efecto contagioso. Es decir, cuando uno de ellos es como darle una pistola a unos niños, ¿no? O sea, habrá algunos que son responsables y lo utilizan bien, pero hay accidentes, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que Estados Unidos fue el primero en moverse dentro, el primero en salir, y digamos que ahora hay una serie de medidas en Japón muy, muy agresivas y tal. Yo estoy mirando más de cerca ahora el tema de China, ¿no? Porque al final China, teniendo la moneda literalmente pegada al dólar americano, ha sido un gran beneficiario de tener un dólar muy, muy débil. Pues, bueno, 1,40 contra el euro, pues ha habido una situación muy positiva. Y ahora pues vemos un poco la dinámica opuesta, ¿no? Es decir, qué va a hacer China, y digamos que estos ajustes que ha tenido en el sistema de tener una moneda pegada, pues ha creado todo lo que es el shadow banking y tal, que va a ser un tema que está un poquito oscuro. Shadow banking, que sería banca en la sombra, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, al final existe... Algo tiene que ceder, ¿no? Cuando tú creas todas las medidas estas que se imponen, es decir, pues mi moneda vale lo mismo que el dólar, ¿no? Porque lo digo yo. Bueno, pues cuando haces eso, el sistema, para que se ajuste, se defiende pues a una serie de mecanismos, una subida del nivel de reservas tremendo, un diferencial del tipo de interés, un diferencial de inflación, un montón de historias que al final tienen un impacto potencialmente muy grande. El tema de lo que es toda la banca y el mecanismo monetario de transmisión en China nos abre una dinámica complicada, ¿no? Y ahí yo creo que vamos a ver qué pasa, pero bueno, es una fuerza deflacionista al final, porque yo creo que si China decide, o sea, al final tú piensas lo que ha pasado en los últimos meses del verano, ¿no? Digamos que China ha subido con la marea del dólar americano, de forma que sus vecinos del este, Japón y Europa, pues tienen una moneda increíblemente más barata y más competitiva. Entonces a mí me extrañaría mucho que China decida quedarse tranquilamente con el dólar y ver cómo, a pesar de tener una economía que dicen que es mucho más dependiente internamente, al final tiene una dependencia de exportación importante. Los números no lo están diciendo ahora porque tenemos una inercia en el sistema, pero yo creo que puede haber una fuerza. Esta fuerza es muy deflacionista porque como China emprenda una devaluación importante, va a crear unos movimientos sísmicos en los mercados que pueden sacar esa marea, puede haber mucho cadáver. Entonces, yo es un tema que estoy mirando en el sentido de, bueno, muchas preguntas abiertas, pero lo que sí que hemos visto es que esta divergencia, hablábamos antes de la posibilidad de un euro-dólar a 1, o sea, suenan muy, muy extremas, pero son movimientos muy grandes. Entonces, todo este apalancamiento financiero, toda esta impresión de moneda, al final
se ajusta a través de las variables que tiene el sistema. Y una de ellas ha sido la moneda, ¿no? Podemos hablar de Japón durante horas y los bonos de gobierno japonés, el nivel de deuda y tal. Al final, ¿qué ha hecho el sistema? El bono de 10 años de Japón está, me parece que 20 y pico puntos básicos. El bono a 4 años está negativo. Es decir, tienes... cualquiera hubiera dicho que con estos niveles de deuda los JGBs iban a pegarse una galleta importante y no paran de subir, ¿no? Entonces, al final, el mecanismo de ajuste pues no es otro que la moneda. Y esa moneda, como hablabas antes de la globalización, tiene un impacto tremendo. Entonces, cuando tu vecino se está comportando de cierta forma, ¿no?, pues te obliga a ese contagio. Entonces, el tema está muy interesante. Yo creo que hay una divergencia hay una grande. cosa que a la mayoría de la gente o a muchísima gente se le olvida cuando habla del tema de las monedas y tal, y que yo lo veo todos los días en clase, pero no solamente en clases, que lo ves en comentaristas de tertulianos y incluso en políticos, ¿no? Se habla de las monedas como si fueran cromos, y el euro, el otro, tal, el dólar son lo mismo, y no son lo mismo. Cada moneda está atada a su zona de influencia, y es una de las razones por las que las medidas que tú estabas comentando que se toman en Estados Unidos pueden funcionar mejor o peor en Estados Unidos, pero aplicadas al euro no funcionan igual, porque la zona de influencia del euro es completamente distinta y la absorción de los efectos de esa política son completamente diferentes. Y por ir más lejos, del mismo modo que tienes, por ejemplo, esa interrelación vodka caipiriña, ¿no?, entre el rublo y el real, por ser mercados considerados emergentes, en donde los fundamentales pues no son tan sólidos. También tienes esa interacción ahorro-desahorro fiscal en Estados Unidos, porque Estados Unidos ha necesitado colocar deuda durante años, y desde a lo largo de la última legislatura, desde luego no por deseo de la presidencia, sino por presión del Congreso y del Senado, se han ido creando unos mecanismos y unas fuertes tendencias hacia el ahorro fiscal. Claro, Estados Unidos de repente recorta un déficit del 10 al 0% del PIB, ha desaparecido prácticamente. Esa falta de colocación de deuda, esa mayor austeridad, genera un tipo de comportamiento ante el dólar y también ante China, que estaba siendo un poco banquero de parte de esa deuda que emitía Estados Unidos. Daniel, ¿cómo lo ves? Yo, fundamentalmente, lo que decía María es totalmente correcto. Es decir, el uso de la moneda como un arma solamente puede ser un arma cuando tienes un buen ejército. Entonces, el utilizar la moneda cuando no eres reserva mundial, pues no sirve de nada. Lo único que haces es crearte esos desequilibrios internamente, que es lo que ocurre en Japón. El yen se usa en Japón, el euro se usa en Europa. El 80% de las transacciones en euros se hacen entre países europeos. Entonces los desequilibrios ocurren entre países europeos, y luego por eso hay esas enormes divergencias entre las economías de la eurozona. Estados Unidos exporta inflación hacia los países de su entorno. Lo ha hecho toda la vida, no es una novedad, y por lo tanto se puede permitir experimentos inflacionistas de enorme calado, porque no sufre la inflación internamente, se genera fuera, se genera en los países que están dolarizados o con economías muy dependientes de las materias primas que se compran y venden en dólares. Pero esos no son votantes americanos, con lo cual no hay precio político, claro, de esas medidas. Efectivamente. Yo no sé si recordáis en julio, que cuando estaba ya discutiéndose lo de la decisión de la Reserva Federal de terminar con los estímulos, el presidente del Banco Central de la India decía que esas decisiones no se pueden tomar unilateralmente, que se tienen que tomar de manera consensuada con los demás bancos centrales. ¿Por qué lo decía? Decía, oiga, por favor, claro, que yo soy aquí el sufridor y beneficiario de su política, ¿no? Es decir, entonces, entender eso, como tú decías, es completamente correcto, pero sobre todo hay que entender otra cosa. Las economías, cuando tienen una ineficiencia, cuando se generan estas inyecciones de liquidez, cuando son economías muy ineficientes o son economías con muchos desequilibrios, lo que tienden es a extender y a prolongar esos desequilibrios. Cuando se quitan los estímulos, entonces de repente la debilidad, como estamos viendo, en tantos países se muestra todavía mayor. En Estados Unidos
por lo menos pueden llevar a cabo ese tipo de políticas tan agresivas porque tienen una economía interna que se ajusta de manera brutal. Claro, aquí estamos hablando de quantitative easing en Europa y en Japón sin que quiebre nadie, sin que se le permita la limpieza de los sectores ineficientes, sin que se cierren los sectores ultra con sobrecapacidad, etcétera. En Estados Unidos hemos visto carbón, solar, bancos medianos, hemos visto empresas por todos los lados. Eso se puede emprender. Claro, si no utilizas los periodos de bonanza para al menos situarte en una posición de fortaleza relativa, lo único que te sirve en los periodos de bonanza es a lo que estamos viendo ahora con los países productores de petróleo, con los países dependientes de ingresos en dólares que se les están produciendo. Pues que esos desequilibrios se manifiestan de una manera muchísimo más agresiva. Yo quería hacer un comentario respecto a China, porque me parece un tema muy, muy interesante. Vosotros como actores lo tenéis más claro y estáis ahí estudiándolo todo el tiempo. Para los observadores, desde el punto de vista académico, China no tenemos referencia a cuál es su comportamiento habitual o tradicional, porque no es un actor tradicional en el mercado y lo único que sabemos es que puede cambiar las reglas del juego. De China quiere. Vamos a hablar la semana que viene, que haremos una prospección del año 2015. Entre tanto, esta semana se nos acaba el caramelo ya. Nos tenemos que ir. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Daniel, por atendernos desde Londres con todo el trabajo que tienes. Y gracias a los que estáis en el estudio, María, Diego Bis. Y nos vemos. A todos. Nos vemos y nos oímos la semana próxima. Feliz Navidad. Ahora.